Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Felicitaciones, Gabriela y David. Excelente presentación. La verdad que muy interesante la visión de UBS y el profesionalismo de ustedes. Eh, para quienes no me conocen, soy Mariano Capellino, CEO de IMSA. Somos una compañía de gestión de inversiones de real estate, asset managers, global. Operamos en varios mercados. Y bueno, la verdad que hace mucho tiempo venimos haciendo un ciclo de conferencias con especialistas del sector de inversiones que siempre nos acompañan, como hoy Gabriela y David y Gustavo, eh, para poder reflexionar acerca de lo que son, digamos, las inversiones y que como inversores tomemos mejores decisiones a la hora de pensar en invertir. Estamos en un momento de crisis. Crisis generalmente genera oportunidades. Eh, es muy difícil predecir cuando suceden estas crisis, pero creo que sí es posible aprovecharlas. Nosotros llevamos prácticamente 20 años ya invirtiendo en real estate y hemos aprovechado varias crisis. Un poco nuestra especialidad es leer los ciclos de los mercados para entrar en los momentos más oportunos, que es una de las fuentes principales de creación de valor en la inversión inmobiliaria. Eh, y bueno, hemos aprovechado, digamos, un ciclo de recuperación y expansión de Estados Unidos así por el 2001, la crisis de Argentina 2003, la crisis nuevamente de Estados Unidos en 2009, 2010 en adelante. Aprovechado el mercado de Detroit desde el año 2015, que sufrió una crisis muy fuerte, una doble crisis, la del 2008 y luego en el 2013 que la ciudad cayó en bancarrota, y desde el 2015 también aprovechando España. Así que bueno, tenemos bastante gimnasia en esto y bueno, espero que sea valioso para ustedes lo que tenemos preparado para compartirles. Entonces, ahora sí me gustaría empezar un poco repasando rápidamente qué visión y qué tipo de gestión necesitamos como inversores para lograr alto rendimiento en real estate. Todos sabemos que la inversión tradicional de real estate nos protege de crisis, generalmente nos refugia y nos conserva valor, pero el incremento patrimonial generalmente es muy bajo manejándolo de manera tradicional. Entonces, eh, para nosotros una de las principales claves para invertir en real estate es tener la visión global de los ciclos, ¿no? Es poder mirar, digamos, todos los mercados, entender en qué ciclo están, para poder elegir el mercado más oportuno y aprovechar esa fase del ciclo. La tasa de rendimiento en una gestión tradicional, que es comprar un activo inmobiliario y mantenerlo a largo plazo, es muy baja. Bueno, es equivalente a la inflación. Como vemos aquí en los últimos 100 años, la tasa de apreciación anual de un inmueble en Estados Unidos fue de un 3,1% anual. Esa es la tasa nominal. La tasa real fue 0,10, dado que la inflación en el mismo periodo fue de 3%. Entonces, eh, vemos que comprar un activo como generalmente se hizo en forma tradicional y mantenerlo en forma patrimonial a largo plazo, lo que nos genera sí es un flujo de rentas, pero no nos genera apreciación real del capital. Sí nos refugia y nos permite conservarlo, pero no incrementarlo. Ahora, si vemos, por ejemplo, un ciclo de recuperación-expansión, que esto fue 2002, 2001, 2007, o sea, un periodo de 5 años, vemos que en esas fases del ciclo las tasas de apreciaciones son muy elevadas. Y tenemos muchísimos casos, el caso de la salida de Argentina 2002-2007, el caso de Estados Unidos 2009 o 2010 al 2015, el caso de Detroit 2015 a la fecha, España 2015 a la fecha. O sea, en todos los casos podemos notar recuperaciones que superan el 10% y en algunos casos llegan hasta el 20% anual. O sea, cuanto más profundo han caído los mercados en la fase de recuperación, más rebotan. Y es un número bastante fácil. Para nosotros un mercado en crisis es un mercado que ha caído 40-50%. Esa recuperación se da generalmente entre 5 y 8 años dependiendo del tipo de activo. Con lo cual, digamos, cuando
tenemos por recuperar prácticamente un 100% por delante y dividimos entre 5 y 8 años, nunca estamos debajo del 10% anual. Entonces, esa es la primera clave, que inclusive aporta muchísimo más valor que el rendimiento tradicional por renta, ¿no? La segunda clave es adquirir activos en distrés, es decir, en mercados oportunos generalmente se producen muchas ejecuciones hipotecarias, esas ejecuciones hipotecarias pasan a los bancos y a subastas públicas en las cuales, siendo un expertise, teniendo expertise para gestionar ese tipo de adquisiciones, realmente se pueden comprar activos con fuertes descuentos y así empezar ganando la inversión inmobiliaria. Ya que, como todos sabemos, en la inversión inmobiliaria tradicional, de comprar un activo al valor de mercado, en el momento que firmamos el cheque o la escritura, estamos perdiendo el 10% de nuestro patrimonio, porque el costo transaccional de entrada y salida es muy alto en real estate. Y en general en ningún mercado baja del 10% el costo entre escritura y comisiones de compra y venta. Por lo tanto, si no compras debajo del valor de mercado, te lleva 3 o 4 años de rentas para poder recuperar de alguna manera el costo transaccional. Por eso es tan importante y hacemos mucho hincapié que comprar debajo del valor de mercado para empezar ganando, que es lo que todo inversor quiere, realmente es sumamente importante. Y es una de las grandes ventajas, a pesar de que no son todas ventajas, y aclaro para que no se ofenda David y Gabriela, que nos ofrece el mercado inmobiliario. Comprar debajo del valor de mercado, que el mercado financiero no lo puede proveer. Puede haber caído el mercado, como el mercado de real estate cae, pero no se puede comprar lo que vale 100 hoy debajo de 100. En cambio, en real estate, teniendo el expertise, se puede comprar hasta un 30% debajo del valor de mercado de hoy, digamos. ¿Okay? Entonces, pero para eso obviamente hay que tener un expertise, volumen, para lo que es compra en bancos y en subastas, y obviamente hay que estar en el mercado adecuado. Nosotros siempre ponemos una metáfora, que querer comprar un activo debajo del valor de mercado, en un mercado estabilizado y consolidado, donde no hay activos en subastas y en bancos, es como querer nadar en una piscina sin agua, no hay forma. O sea, es necesario estar en el mercado adecuado, en donde hay un excedente de oferta muy importante y se producen estas situaciones de distrés, ¿no? Y lo tercero es gestionar el activo. Gestionar un activo o la inversión inmobiliaria en general no es nada fácil. Y es sumamente importante que una compañía o el inversor pueda gestionar, coordinar, desarrollar y alinear a todos los jugadores que intervienen en una operación inmobiliaria, que cada uno obviamente tiene su interés, y bueno, es el inversor o una compañía, digamos, que gestione inversiones la que debe representarlo para poder asegurarse eficiencia en cuanto a costos y tiempos del proceso con cada uno de los jugadores que acompañan en la inversión inmobiliaria. Entonces, es clave de alguna manera la selección, el desarrollo de estos jugadores, y la alineación a los intereses del inversor. Para hacer un resumen y ya entrar a hablar luego de los mercados y no aburrirlos demasiado, aquí un poco decimos que es nuestra fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Digamos, la diferencia entre conservar patrimonio o incrementar patrimonio inmobiliario. Entonces, de un lado tenemos la columna de la inversión tradicional, que operamos en el mismo mercado, le damos mucha importancia a la locación, como si fuésemos a vivir en ese activo. Generalmente tenemos como una tendencia a elegir lo que nos gusta, que está muy bien cuando lo elegimos para ir a vivir, pero cuando hablamos de inversión inmobiliaria, la visión tiene que ver con el timing y no la locación. Generalmente se estima la rentabilidad, es muy difícil que un inversor lleve, digamos, el rendimiento, no sé, ya sea trimestral o semestral o anualizado de la inversión, valuando el activo el 1 de enero y valuándolo el 31 de diciembre y haciendo un estado de evolución del patrimonio y del rendimiento, ¿no? Generalmente los profesionales de banca privada nos tienen muy acostumbrados a reportarnos todo lo que son los rendimientos de los activos financieros. Por eso nosotros muchas veces le preguntamos a nuestros inversores, ¿cuánto te rindió tu portafolio financiero? Y nos dicen con detalle.
el 3,47, el 6,54. Ahora cuando le preguntamos, ¿cuánto te rindió tu patrimonio inmobiliario? No tienen muchas veces esa cifra exacta, ¿no? O al menos aproximada. Muchas veces desconocen realmente la evolución del valor real que tuvo el activo, no tienen muy bien sacados los números de ingresos y egresos que tuvo el activo. Por eso, para tomar decisiones, muchas veces la inversión inmobiliaria se asocia solamente al evento de adquirir un inmueble. Pero cuando hablamos de inversión, hablamos de estar monitoreando nuestra inversión y tomando decisiones en forma frecuente si mantenemos los activos que tenemos en ese mercado, si, digamos, desinvertimos para entrar en otro mercado o si invertimos más en ese mismo mercado que estamos invertidos. Entonces, es clave tener una gestión activa y obviamente para tomar decisiones necesito datos precisos que me pueden permitir comparar, evaluar y tomar decisiones de inversión o desinversión en donde estoy invertido. Por otro lado, digamos, la inversión tradicional generalmente se adquieren activos al valor de mercado, se mantienen los activos a largo plazo, la rentabilidad, digamos, estaba enfocada en una sola variable que es la renta, dado que en el largo plazo, como hablábamos, la tasa de apreciación real tiende a cero en cualquier mercado del mundo, es equivalente a la inflación, en el largo plazo, repito. Generalmente, bueno, se apoyan en brokers inmobiliarios y desarrolladores que son muy buenos para vender inmuebles o para desarrollar, pero por ahí no tienen la expertise del manejo de inversiones. Y los retornos generalmente que acceden es a un 2 o un 4% anual. Del lado del inversor profesional, digamos, la visión que recomendamos tener es diversificar en mercados y en tipos de activos, como lo diversifican en sus portafolios financieros permanentemente y como lo van moviendo de un mercado a otro y de una industria a otra. Lo más importante para nosotros, para aprovechar el ciclo, claramente, como veíamos antes, es el timing, en qué momento entro y en qué momento salgo. Afortunadamente, la inversión inmobiliaria, al no tener tanta volatilidad como la financiera, digamos, nos permite predecir con bastante tiempo los comportamientos de los mercados y las tasas de apreciación o digamos, cuando la curva se empieza a mesetar, se puede ver con mucha anticipación, ¿no? Con lo cual nos permite tomar decisiones con bastante tiempo. Valuación calificada, como hablábamos antes, adquirir los activos con fuertes descuentos debajo del valor de mercado, rotar los activos, pues ya vemos que mantenerlo en largo plazo no nos produce rentabilidad. Trabajar con estas tres variables, que es comprar con descuentos debajo del valor del mercado, aprovechar el ciclo y gestionar muy eficientemente para que el rendimiento por renta y el valor que le agreguemos al activo sea lo máximo posible. Generalmente quienes gestionan inversiones profesionales son compañías de asset managers, asesores y fondos globales de real estate. Y los retornos que generalmente se generan con este manejo son entre un 10 y un 20% anual. Bueno, ahora sí, repasamos rápido las estrategias de inversión. Aproximadamente el 50% de la inversión inmobiliaria se invierte de una manera más tradicional, más conservadora y patrimonial, que son lo que llamamos las estrategias Core y Core Plus, y el otro 50% aproximadamente se distribuye entre estrategias de valor añadido, que son, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, para edificios para rehabilitar o viviendas para rehabilitar, o sea, crearle valor, estrategias ópticas que tienen que ver con aprovechar los mercados, los ciclos y demás, y las estrategias distress. Claramente, como vemos, tanto la oportunística y distress, como requiere volumen y mucho expertise, bueno, no es la que mayor participación tiene en el mercado, pero claramente en la medida que evolucionamos de estrategia, los rendimientos son muy superiores. Partimos con rendimientos en la estrategia Core o Core Plus entre un 3 y un 5%, y desde las estrategias de valor añadido ya parten de un 7, un 8 en adelante, hasta llegar a 15 y 20% en las estrategias oportunísticas y distress. Nosotros desde IMSA nos enfocamos
principalmente en las tres estrategias últimas, que son, digamos, el distrés, adquirir en distrés con fuertes descuentos, incluir, digamos, la visión del ciclo del mercado, que es la visión oportunista, y luego añadirle valor a través de la gestión al activo. Digamos, la suma de esas tres estrategias son lo que realmente permiten lograr altos rendimientos. Siguiente. Esto es una recomendación que siempre hacemos a inversores internacionales que estén mirando invertir fuera de sus mercados. Generalmente, el inversor internacional, muchas veces por desconocimiento y por sentirse más seguro, invierte en las ciudades más importantes de un país y en el barrio más importante de esa ciudad. Generalmente eso le da mayor seguridad, generalmente el tipo de activos que se encuentran en esas ubicaciones suele ser el más atractivo y el que sería digamos, atractivo para ir a vivir inclusive, pero muchas veces ahí ya no están las oportunidades, dado que este tipo de activos y estos mercados generalmente frente a una crisis, el volumen de oportunidades es mucho más chico en ese tipo de activos y la recuperación es muy, muy rápida, con lo cual si no fui un inversor pionero y tempranero, digamos, llegué temprano, difícilmente pueda captar una oportunidad allí. Y generalmente lo que pasa es que el inversor llega tarde y cuando llega a ese mercado ya es momento más que entrar, de salir que de entrar, ¿no? Pero lo importante es que muchas veces el inversor cree que todo el mercado está representado por esa masa, por esa pequeña participación que representan este tipo de inmuebles. Cuando es al contrario, porque en este tipo de inmuebles tiene un comportamiento totalmente distinto al resto del mercado, eh, digamos, la estrategia para lograr altos rendimientos justamente está en trabajar en la otra masa del mercado, en donde hay mucho más volumen, mucho más distrés, y se pueden lograr digamos, una tasa de recuperación muy, muy potente cuando el mercado empieza a recuperar, ¿no? Esto no quiere decir que no haya oportunidades en las principales locaciones de cada mercado, pero para aprovecharlas hay que estar en una etapa muy, muy temprana. Eh, nosotros ha habido ocasiones que en mercados hemos llegado muy temprano y hemos podido aprovechar estos segmentos, pero hay momentos que, digamos, llegamos ya tarde y directamente entramos en el segmento más amplio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para ver, eh, en Estados Unidos el mercado residencial, muchas veces un inversor extranjero va a un mercado extranjero, invierte en una propiedad como si fuese para vivir, invierte $1.000.000 o 500.000 o 2 millones de dólares en una propiedad pensando que es una gran inversión. Generalmente el rendimiento de una propiedad residencial en cualquier parte del mundo, eh, que cueste más de $500.000 no supera el 2% neto anual, generalmente. Puede haber excepciones como en todo. Y la tasa de apreciación, como vemos, si no entraste en el momento, digamos, clave, ya, digamos, se estabiliza el mercado y es muy, muy baja, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, solo el 6% de las propiedades superan, digamos, los $750.000 de las transacciones inmobiliarias, ¿no? Del volumen de venta inmobiliario. Es decir, y solo el 10%, digamos, está entre la banda del 10 de 500 y 750.000. Esto quiere decir que casi el 85% está por debajo de los 500.000, ¿no? Entonces, y generalmente los activos que más rendimiento generan por renta y por tasa de apreciación cuando un mercado cae son los activos, les diría, debajo de los 200.000, ¿no? Eh, bueno, otra recomendación, cada vez que llegamos a un mercado, es clave eh, evaluar el rendimiento neto por renta y compararlo con el costo de financiamiento y con la inflación que tenemos en ese país. Si nos da positivo, bueno, ya empezamos a estudiar un poco más el mercado en detalle, pero es clave, digamos, hacer esta ecuación, ¿no? Ahí pusimos un ejemplo, por ejemplo, en España, el rendimiento de una propiedad residencial
digamos, clase media, digamos, por ejemplo, una propiedad de 150 o 200 mil euros o dólares, generalmente, hoy en España rinde un 5%, el costo de financiamiento ya está debajo del 2%, con lo cual estoy con un resultado un 3 positivo. La inflación se espera de estar debajo del 1 este año, con lo cual también estoy bastante arriba de inflación. Estados Unidos estamos con un costo de financiamiento, ahora bajó un poco, está cerca del 3, con lo cual con un rendimiento del 6 también estoy bastante arriba y obviamente también arriba de inflación. Y pusimos un ejemplo de Latinoamérica como para tener un ejemplo. Vemos que Latinoamérica generalmente esta ecuación no cierra hoy al menos, ni siquiera con el costo de financiamiento ni con inflación, ¿no? Otro mito que hay en la inversión en real estate es suponer que cada vez que invierto en preconstrucción, por participar de un proyecto que todavía no se construyó, siempre voy a ganar dinero. Y no es así en muchos mercados. Brickell creo que es el mejor ejemplo. Hoy se intenta seguir vendiendo en preconstrucción por encima de los $5.000 el metro, cuando el activo terminado está en torno a $3.000 el metro. Entonces, esta es otra gran recomendación para los inversores, por ahí principiantes, que no compren el cuento de que comprar en preconstrucción siempre implica comprar debajo del valor de mercado o tener, digamos, un potencial a ganar dinero. Obviamente va a depender del proyecto, del mercado, de la evolución del mercado, etcétera, etcétera. Tampoco quiere decir esto que no haya que invertir en proyectos inmobiliarios, al contrario, se puede invertir en proyectos inmobiliarios y lograr altos rendimientos, pero hay que ser muy cuidadosos. Otra recomendación, como hablábamos antes y veníamos hablando, que hay otro mito que se cree que los inmuebles premium, como un inmueble en Puerto Madero en Argentina, que es el barrio más importante, o en Brickell aquí en Miami, o en Barrio Salamanca, o puede ser en Polanco, nunca baja. Está ese mito, ¿no? No, los inmuebles nunca bajan. Claro, no bajan si no asumo la pérdida, cuando caen y no los vendo. Y me los tengo que quedar tal vez 5, 6, 8 años más para volver al mismo valor. Pero el costo que tengo cuando no salgo de un activo en su precio máximo o cerca de sus máximos y luego tengo que asumir la caída, lo tengo. Lo puedo disimular, me puedo engañar de que el valor va a recuperar y demás, y es cierto si lo tengo a nivel patrimonial, pero si quiero lograr un alto rendimiento, la estrategia es aprovechar el momento indicado de compra y de venta y evitar las caídas aún en los activos premium, ¿no? Bueno, esto es un poco la motivación que hoy encontramos. Se hizo una encuesta a los principales fondos de inversión global y estos son un poco los resultados de cuál es la motivación que los lleva hoy a invertir en real estate, ¿no? Rendimientos superiores ajustables al riesgo. Esto es una variable que estaba más abajo y ahora con todo esto de la pandemia ha subido mucho porque los bonos y la renta fija ha caído mucho y digamos hay una brecha muy importante con lo que es real estate. Bueno, obviamente el ingreso, la expectativa de mayor crecimiento del capital, diversificación, mayor rendimiento, etcétera. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de los mercados. Voy a intentar ir rápido porque se nos fue un poco el tiempo. Esta gráfica me gusta mucho mostrarla porque es, digamos, la distribución de la inversión de los 200 fondos globales más importantes del mundo de real estate, que lo encabeza Blackstone. Como verán, el 80 y poco por ciento de la inversión se distribuye en Europa y en Estados Unidos. Eh, pero bueno, ya todos sabemos digamos, la seguridad jurídica, el marco institucional y demás que nos proveen estos mercados. Por lo tanto, los grandes fondos se sienten siempre más seguros invirtiendo en esos países por bueno, las reglas claras de juego, la predecibilidad en cuanto a las variables macroeconómicas, los retornos, los costos de financiamiento, etcétera, que hacen que la ecuación sea mucho más atractiva en estos países. Por eso es importante cuando vivimos en un país de Latinoamérica o fuera de estos países, digamos, hacernos esta pregunta: ¿cuánto de nuestro portafolio inmobiliario está invertido en nuestro país y cuánto está invertido en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Porque si los 200 fondos más grandes del mundo
tienen el 80% de participación en estos mercados, bueno, algo para aprender y para reflexionar tendremos, y pensar siempre en la teoría de la diversificación, ¿no? Eh, Esto es una gráfica en cuanto a volumen de inversión, la evolución, la evolución global. Como vemos, desde el año 2010 ha crecido muchísimo la inversión global en real estate, eh, digamos como producto alternativo estrella. Eh, en América, Estados Unidos principalmente, y Latinoamérica también, digamos, ha crecido y es como que se empezó a mesetar. Europa también ha crecido fuerte y los últimos años la curva, digamos, empezó a acelerar de crecimiento, y Asia tuvo un comportamiento más chato y también empezó a reducir su volumen, ¿no? Acá está un poco el flujo, los flujos, digamos, eh, las barras verdes son los flujos de Estados Unidos, y las celestes son Europa, y bueno, verde, como veíamos, era Asia, ¿no? Vemos que el comportamiento de los principales y grandes fondos de Estados Unidos están tendiendo a posicionarse bastante en Europa, ¿no? Estados Unidos, después de la crisis, fue un mercado que recuperó bastante rápido, se estabilizó, con lo cual los retornos y las tasas de apreciaciones en general son ya más bajas, pero sí hay todavía oportunidades en Europa para seguir creciendo a tasas más elevadas. Esto es lo que veíamos antes, es un gráfico previo a la pandemia, ahora se amplió la brecha, la rentabilidad inmobiliaria, digamos, se mantiene prácticamente en los mismos retornos, pero ha bajado mucho la tasa de los bonos, con lo cual hoy la brecha se amplió. Lo que históricamente una propiedad rendía prácticamente el doble que un bono, hoy prácticamente quintuplica el rendimiento de un bono del tesoro, ¿no? Bueno, este es un cuadro de oportunidad de los mercados que nosotros, como vemos en los mercados que miramos, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, los mercados que estamos poniendo foco y operando. Eh, la verdad que vemos a Latinoamérica en una situación de corrección, de poco atractivo hoy para entrar en real estate. Ya veremos más adelante algunos datos. Estados Unidos sigue siendo un mercado todavía atractivo, no para lograr los rendimientos tal vez eh, altos que un inversor busca, pero sí para conservar valor y tener unos buenos rendimientos por renta. Y bueno, Europa, entre España, Italia, hay países que realmente todavía tienen un nivel de atractivo alto en cuanto a oportunidades y a construir retornos de 2 dígitos. Entrando un poco en Latinoamérica, nuestra visión, digamos, se vio muy afectada por los valores de las caídas de los commodities. Estamos enfrentando también un mes crítico en todo lo que es el virus. Eh, la tendencia a corrección de precios ya la venimos viendo hace cerca de 2 años o 3. El último semestre, por ejemplo, en su conjunto Latinoamérica cayó un 5,5%, previo a la pandemia. Esto fue tomado desde septiembre a marzo. Es un estudio de una universidad de Argentina, la Universidad de Itela. Vemos caídas en Ciudad de México del 13%, Sao Paulo 12%, Santiago 12%, Bogotá 12%, Buenos Aires cayó menos, 2%, pero caídas bastante importantes que, bueno, posiblemente, por lo menos en Argentina, con la devaluación que hubo, vemos que se ha acelerado después de la pandemia esta tendencia, ¿no? Eh, También fuga de capitales. Todos sabemos que cuando hay crisis, los capitales tienden a fugarse a Estados Unidos o a mercados desarrollados más, que brindan mayor seguridad. Y vemos también fuertes devaluaciones en la región: Argentina, Brasil, México, Colombia. Eh, Entrando en España, que es otro mercado que nosotros operamos, vemos tasas de rendimientos muy bajas. El Euribor, como saben, está negativo, digamos, y las tasas de los bonos también están muy, muy bajas, en torno al 1% anual. Tasas de interés de préstamos hipotecarios también muy interesantes, a 30 años fija para un comprador de vivienda del 1,75.
bajo nivel de endeudamiento. Esta crisis, a diferencia de otras, el nivel de endeudamiento fue muy bajo de las personas y de las empresas, con lo cual les permite resistir mucho mejor a esta pandemia, ¿no? Todavía hay mucho inventario en los bancos, quedan todavía 150 billions en los bancos de inventario, con lo cual eso permite todavía aprovechar mucha oportunidad. Sigue siendo el mercado más rentable de Europa. Para que tengan una idea, Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo, que gestiona 150 billions, en España tiene invertido prácticamente el 30% de su portafolio, cuando España representa a nivel global de la inversión que hacen los 200 fondos más grandes del mundo, tan solo el 1,5%. Eso muestra el grado de oportunidad que Blackstone vio para poner un 30% de su portafolio allí, ¿no? Bueno, algunos datos más. Vemos algunos cierres de operaciones entre un 5 y un 10% por debajo de los valores de la pandemia. Vemos que el apetito por renta sigue siendo muy alto, creció un 11% anual el último año. Oficinas y locales comerciales están más resentidos con esta crisis y puede haber una reducción hasta un 5, un 20%. Realmente en el mercado residencial vemos que resistió mucho mejor y va a ser una ventana de oportunidad bastante corta para poder comprar debajo de lo que está, porque venía un mercado muy robusto, creciendo a tasas de hasta el 10% anual en Madrid, en Valencia, y bueno, creemos que la recuperación va a ser bastante rápida entre este segundo semestre del 2020 y principios del 2021, pero sí a lo que es oficinas y locales comerciales le va a llevar más tiempo, en orden a 18 meses estimamos que le va a llevar para recuperar los valores previos a la pandemia. Se hizo una encuesta de 70 fondos que invierten en España y surgió que la idea es invertir 40.000 millones de euros en los próximos 18 meses. Esto prácticamente triplica la inversión que viene siendo récord en España de unos 13.000 millones de euros cada año durante los últimos 4 años. Y bueno, pasando a Estados Unidos, vemos un mercado muy consolidado. La verdad que aquí con la baja de tasas que hubo recientemente, generó que mucha gente refinancie, es decir, refinancie sus préstamos, y eso le permitió generar ahorro, o le permitió comprar una unidad más grande, o le permitió acceder a aquellas familias que no podían acceder, con lo cual eso hizo que en febrero, antes de la pandemia, viésemos el mes de más volumen de venta de los últimos 13 años y de mayor volumen de solicitud de préstamos hipotecarios de los últimos 11 años. Fíjense, el índice de refinanciamiento creció un 176%, con lo cual la verdad que es un mercado que está muy sólido y el efecto de la pandemia prácticamente está pasando desapercibido, obviamente en el mercado residencial, no así en lo que es oficinas y locales comerciales, grandes tiendas que sí están sufriendo bastante. Bueno, para ir cerrando con el tema mercados, vemos que bueno, el volumen de stock bajó, estamos en un volumen de stock muy bajo, con lo cual eso genera presión hacia los precios. El valor promedio el último año creció un 3,5, medido hasta inclusive durante la pandemia, hasta el mes de mayo. Y bueno, rápidamente, ya a partir de junio vemos que el volumen de tráfico en las webs y visitas y operaciones está creciendo ya nuevamente fuertemente. Y también la encuesta que hicieron a los grandes fondos que invierten normalmente en Estados Unidos prevén 300.000 millones para invertir en el próximo año, ¿no? Con lo cual, acá hubo una falla de mercado, una crisis, hubo un desequilibrio en el cual no se encuentra o no se encontró durante un tiempo la oferta con la demanda, eso genera una oportunidad, ese desequilibrio, pero no vemos, digamos, un tema de fundamentals, de valores, por los fundamentals al final, el costo de la tierra, el costo de construcción, el margen, el flujo de las rentas sigue siendo prácticamente el mismo, pero sí vemos
una gran oportunidad para aprovechar esta falla del mercado, este error del mercado que nos generan las crisis, para poder entrar con una ventana, o sea, tener una ventana de oportunidad para lograr rendimientos un poco más altos. En resumen, vemos tasas de intereses más bajas de la historia, que eso obviamente van a generar eh, que el mercado siga apreciando en forma importante, oportunidad en el corto plazo para entrar con descuentos muy selectivos, pero hay muchas oportunidades todavía, tanto en Europa como, principalmente en Europa, en Estados Unidos menos, son menos los mercados que todavía tienen oportunidades, como el caso de Detroit, que podríamos conversar un poco más, pero lamentablemente no nos da el tiempo. Vemos también una sustitución de inversión financiera hacia lo que es inversión alternativa, como comentaba Gaby, en búsqueda de mayores retornos, rendimientos relativos mucho más convenientes, digamos, con respecto a la renta fija, que ya lo hablamos, y obviamente hay mayor poder de negociación, principalmente en los bancos hoy, en países como España y Estados Unidos, es un poco nuestro expertise de adquisición en bancos. Para que vean un ejemplo de lo que es aprovechar oportunidades, en abril, en plena pandemia, Blackstone levantó el fondo más grande de la historia para Europa, de 9.800 millones de euros, para invertir principalmente en los países más afectados, como Francia, bueno, Reino Unido, obviamente, Italia, España, ¿no? Entonces, vemos bueno, los grandes fondos están tendiendo a aprovechar estas oportunidades que hoy nos está brindando Europa. Y rápidamente para cerrar, sobre nosotros, somos como decíamos, una gestora de fondos de inversión y de portafolios para familias de alto patrimonio, que nuestra metodología opera en 3 niveles. Por un lado, el nivel estratégico de identificar los mercados y los ciclos. Una vez identificados los mercados, los ciclos, nos enfocamos en los segmentos de los mercados más oportunos y gestionamos todo lo que es la adquisición en subasta y en bancos debajo del valor de mercado. Y luego, obviamente, articular toda la operación para que operativamente esa gestión sea eficiente y nos permita maximizar el rendimiento del portafolio. Algunas de las ventajas que encontramos de nuestro modelo de gestión es una visión global que le permite al inversor aprovechar los ciclos de los mercados, una visión objetiva que luego de haber identificado los mercados, poder segmentar cada segmento, porque hay muchas veces que tal vez ya en comercial o en oficinas o residencial ya no hay más negocios y para eso se requiere una visión muy objetiva de números. Al final son siempre 3 números que tenemos que mirar. ¿Con qué descuento puedo comprar? ¿Qué tasa de recuperación puedo tener? ¿Y qué rendimiento por renta puedo tener, ¿no? Son los 3 números que consolidados nos pueden brindar una visión para decidir en qué segmentos entrar. Por otro lado, desarrollamos productos para familias, o sea, portafolios de inversión, diseñados de acuerdo al perfil de riesgo del inversor, en donde cada familia es la única dueña del 100% de sus activos y no coinvierte con ningún inversor. Y también lo hacemos a través de fondos para grupos de inversores. Trabajamos con la estrategia de distress, como hablábamos, mediante la adquisición de activos por debajo del valor de mercado, adquiriendo activos en subastas y en bancos. Generamos valor agregado en toda la gestión del activo. Generalmente compramos activos que requieran gestión, que requieren renovación, rehabilitación, localización de inquilinos y demás, que eso obviamente permite comprar con mayores descuentos. Cada inversor que conformamos el portafolio es el titular del 100% de los activos y maneja los fondos de su cuenta bancaria, como lo pueden hacer con cualquier banco de inversión. Digamos, la custodia está en cabeza de la estructura que se crea para el inversor. Trabajamos con un esquema de beneficios en donde alineamos los intereses al inversor a través de estar alineado a un fee de éxito, en donde primero tiene un retorno preferente el inversor, que va desde un 7, un 8, un 9% anual, dependiendo del perfil de riesgo, en adelante. Recién ahí empezamos a ser, digamos, partícipes del fee de éxito. Y bueno, llevamos ya 14, 15 años invirtiendo en real estate, en realidad 20 como inversores, pero 15 trabajando para inversores también, logrando un track record de 14% anual sin apalancamiento, que para lo que es la industria de real estate es un retorno realmente extraordinario. Bueno,
creo que con esto esto es una gráfica del retorno, la evolución que podemos tener en 30 años en el largo plazo, invirtiendo en forma tradicional, con retornos aproximados de un 4,5% anual, puedo estar triplicando mi patrimonio, y con las estrategias conservadoras, prudentes y moderadas que tenemos para nuestros perfiles de inversores como objetivo mínimo desde IMSS, afortunadamente lo venimos superando, pero con los mínimos podríamos estar multiplicando por 10, 17 o 30 nuestro patrimonio. Y esa es un poco nuestra función, incrementar el patrimonio de nuestros inversores. Bueno, aquí un poco más de información sobre nosotros. Perfecto. Y bueno, con Bien. esto cerramos. Muchísimas gracias y ahora sí quedamos abiertos a preguntas nuevamente. Muchas gracias a todos por la participación. Quedamos todos a disposición para cualquier tipo de preguntas, ya sea en este momento o vía emails. Eh, Encantados de poder compartir esta conferencia con ustedes. Esperamos que hayan sido valiosas. Nuevamente, Gabriela, David, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.